Buenas tardes con todos. Los alumnos que van a presentar el caso clínico pueden iniciar la compartición de pantalla. Buenas tardes, doctora. Ahorita voy a... Buenas tardes, doctora. Disculpe, doctora, ¿se puede observar? Sí, puedo observar la diapositiva y también estoy escuchando bien. Ya, doctora. Entonces, doctora, vamos a comenzar. Buenas tardes con todos. Doctora, compañeros, vamos a exponer acerca de la anemia plástica. Bueno, empezamos con la presentación del caso. Una mujer de 59 años con antecedentes del consumo de alcohol, 50 gramos al día, que en mayo del 2014 fue internada en otra institución por astenia, pérdida de peso e ictericia. El hemograma era normal, se le realizó una biopsia hepática, serologías para HIV, HCV, HBV, HCV, HBV, ANCA, P y C, FAN y AMA, que fueron negativas, y una con la geografía por resonancia magnética que fue normal. En julio se constataron citopenias con neutropenia febril. Se le indicaron antibióticos y fue llevada a nuestro hospital. Al ingreso se encontraba afebril. Bueno, en el caso del examen general y los exámenes complementarios se encontró que su presión arterial es 95/60, frecuencia cardíaca de 84 pulsaciones por minuto, saturación de oxígeno 96, lúcida, sin flapi, abdomen distendido con matidez desplazable. En el hemograma se encontró hematocrit 36, leucocitos de 1500 por milímetro cúbico, plaquetas 61.000 por microlitro, TP 63%, KPTT de 72, y BT de 21 miligramos sobre decilitro, BD sobre 16 miligramos sobre decilitro. También se le encontró enzimas de GOT, enzima de glutamato o oxacetato, en este caso de 1685 unidades por litro, y GPT, glutamato piruvato, 1135 unidades por litro, VAL 311 unidades por litro, albúmina 2.8 gramos por decilitro, LH 310 unidades por litro, factor 5, 104%, se encontró una función renal normal.
También había presencia de líquido acítico y en el examen de glucosa o de sangre 111 miligramos por decilitros, proteínas 1.1 gramos por decilitros, LDH 96 unidades sobre litro, albúmina 0.6 gramos sobre decilitro, amilasa 110 unidades por litros y células presentes 130 células por milímetro cúbico, con 75% de presencia de polimorfos nucleares. En el cultivo fue negativo, hubo un gradiente cero asístico de albumita de 2.2. La ecografía abdominal mostró hepatomegalia heterogénea, ascitis, vía biliar no dilatada y vaso normal. La biopsia de médula informó 100% de reemplazo por tejido adiposo. No se observó una celularidad hematopoyética. Bueno, aquí tenemos la ecografía, como se puede observar. Se observa el hígado también, que hay presencia de líquido acítico en la cavidad. Y también tendríamos las láminas de comparativa de, en este caso, lámina A, una biopsia medular ósea de un adulto sano. Se observa gran cantidad de células hematopoyéticas, algunos depósitos de grasa, pero no muy abundantes. Y en la lámina B se observa una biopsia medular con anemia plástica muy severa. Se encuentran pocas células hematopoyéticas, pocos linfocitos y células estromales. Se observa espacio hematopoyético reemplazado por células reticulares, fibroblastos periadipocitos convertidas en adipocitos. Bueno, las serologías para los virus como HIV, virus de la hepatitis, resultaron negativas, disculpe, el 12 de julio, así como los tests PCR para citomegalovirus, parvovirus B19 y HHV. El 11 de julio se envió una muestra de suero de IgM de GB por ELISA, que sería otro virus, el virus de hepatitis B, Beijing One-Type Biological Pharmacy Enterprise Code debe ser marca, y suero y materia fecal para el estudio de PRT-NEST PCR para ARN de hepatitis tipo E. Para la región ORF2 se obtuvo un resultado positivo en la muestra de suero, siendo no detectable e indetectable en materia fecal para ORF2 y en la región ORF2-3, tanto en suero como en materia fecal. El fragmento de la región ORF2 de 98 bases obtenido por secuenciación pudo asignarse al genotipo 3A, al Laboratorio Nacional de Referencia del Departamento de Virología, NEI, ANIS, Dr. Carlos Malbrán. En tratamiento, lo que se vio es que con progresión a anemia plástica grave, observando una pancitopenia, con hematocrito, neutrófilos, plaquetas baja cantidad asociada a hepatitis, se inicia tratamiento con ciclosporina, hemoglobulina 4, metilprednisolona y pigastrin bajo soporte transfusional. Requiere diuréticos por ascitis y edema. Se repitió el RT-NEST PCR para ARN del virus de hepatitis tipo E en suero y materia fecal el 2 de septiembre, siendo no detectables. Se objetiva la normalización del hepatograma y resolución de la citis. Luego de un mes de tratamiento, los recuentos son superiores a 1500 neutrófilos y se independiza de transfusiones plaquetarias. 43.000 por microlitro. Bajo cicloporinemias entre 200 y 250 nanogramos por mililitro. Intercurre con fungemia por Candida tropicales que resolvió bajo tratamiento con casfofungina. Un nuevo episodio febril se acompaña de infiltrados pulmonares en imagen nodular en el sistema nervioso central con galactomananus. Índice de O de menor a 1.2 a 1 nanogramo por mililitro en 2 muestras de suero, por lo que recibió anfotericina liposomal y posteriormente voriconazol por 8 semanas. Fue dada de alta y permanece en control. Bueno, en la discusión, nuestra paciente cursó una hepatitis E que evolucionó con ascitis, lo cual es descrito hasta el 10% de los pacientes con este tipo de hepatitis producida por el virus tipo E. La plasia se
diagnosticó 2 meses después de la hepatitis, tiempo similar al promedio de registro europeo de esta enfermedad, que fue de 54 días. Luego de la observación de 2 casos de aplasia medular precedida por hepatitis en 1955 y más de 200 casos en 1975, Brown Hall, y en 1997 intentaron sin éxito asociar este tipo de anemia a los virus hepatótrofos. Series posteriores de la anemia aplásica y no identificaron los virus supuestamente responsables de la gran mayoría de los pacientes, aún incluyendo el virus de la hepatitis E. La presencia de ARN del virus hepatitis E en suero detectada a través del RT-PCR, como en nuestro caso, es clave para el diagnóstico e indispensable para el seguimiento de la hepatitis E. Para la hepatitis B se reconocen 4 genotipos mayores del número 4 que infectan humanos, principalmente la transmisión fecal. El genotipo 3, que también infecta cerdos, podría adquirirse por alimentos contaminados, aunque no es justo. Bueno, entonces empezamos con la definición de lo que es anemia aplásica. La anemia aplásica es un trastorno de la célula madre hematopoyética que provoca la pérdida de precursores de las células sanguíneas, hipoplasia o aplasia de la médula ósea y citopenias en 2 o más líneas celulares, sería eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Los síntomas se deben a anemia, trombocitopenia, que se presentan petequias, hemorragia, o leucopenia, que en este caso serían las infecciones. El diagnóstico requiere demostrar la pancitopenia periférica y una biopsia de médula ósea que revele una médula ósea hipocelular como la que observamos en las láminas anteriores. El tratamiento generalmente implica inmunosupresión con globulina antimicocítica equina y ciclosporínica o mediante trasplante de médula ósea. Bueno, en la epidemiología tenemos que la incidencia de aplasia adquirida en el mundo occidental es de 2 casos nuevos por millón de habitantes por año, y es mayor en la región este de Asia. En México la incidencia es elevada, ya que figura entre los países del mundo con mayor número de casos al año, 4.2 cada año por millón de niños y 3.8 por millón en la población mayor de 15 años. La distribución de edad muestra 2 picos de mayor incidencia, el primero en niños y adultos jóvenes y el segundo después de los 60 años de edad. Bueno, aquí se puede observar un cuadro de la distribución de la aparición de casos de otro estudio. En este caso se observa que los picos se encuentran entre los varones de 10 a 20 años y de 21 a 30 años. Es incidente más en el género masculino. Y bueno, aquí tenemos una incidencia de la supervivencia de las personas afectadas por anemia aplásica según su edad, ¿no? El número de años que pueden vivir y eso. Bueno, a continuación pasamos a etiología. Ya. En la mayoría de casos no se identifica ningún factor desencadenante y el 65% de casos son aplasias idiopáticas. Entonces las causas pueden ser adquiridas y pueden ser estas idiopáticas, que no se sabe la causa, defectos adquiridos de la célula germinativa, o también puede ser de origen inmune. Puede ser causada por agentes químicos, los que están relacionados con la dosis y las idiosincráticas. En las relacionadas con la dosis tenemos a los fármacos alquilantes. Y es que la quimioterapia daña también a las células STEM y puede ser un efecto adverso temporal del tratamiento. Antimetabolitos, benceno y cloranfenicol son otro de los agentes químicos relacionados con la dosis. Ahora, idiosincrática. Idiosincrática quiere decir que surge de forma impredecible o después de la exposición a fármacos que normalmente no provocan este tipo de, o que no provocan anemia. Y aquí tenemos el cloranfenicol, la fenilbutazona, sales de oro o carbamazepina. También puede ser provocado por agentes físicos, como la irradiación corporal. Y es que las células hematopoyéticas son sensibles a la radiación ionizante. Lo bueno es que en dosis bajas la médula ósea puede recuperarse. Otros agentes físicos son las infecciones víricas, como por ejemplo la hepatitis, virus desconocidos, citomegalovirus, Epstein-Barr o herpes zóster. Y por último, causadas, o bueno, pueden ser hereditarias, que está la anemia de Fanconi y los defectos de la telomerasa. La anemia de Fanconi es un trastorno autosómico recesivo, causado por defectos de un complejo de multiproteínas necesarias para la reparación del ADN.
Suele ser sintomático a la edad de 5 años y se acompaña de otras anomalías congénitas, como hipoplasia de riñón y vaso, o anomalías óseas que principalmente afectan a pulgares y radios. Los efectos en la telomerasa, el inicio es en la edad adulta y lo que provoca es el agotamiento prematuro de las células germinativas hematopoyéticas con la consecuente aplasia medular. Siguiente, por favor. La fisiopatología o patogenia. No se conoce con detalle, pero se ha propuesto dos mecanismos. El extrínseco, que es por la supresión de progenitores medulares por un mecanismo inmunitario, y las anomalías intrínsecas de las células germinativas. El mecanismo inmunitario es que las células germinativas son alteradas antigénicamente por exposición a fármacos, agentes infecciosos o sustancias químicas, lo que provoca una respuesta inmunitaria celular donde el linfocito T helper activado produce interferón gamma, factor de necrosis tumoral, que van a suprimir y destruir estos precursores hematopoyéticos. El sistema inmune desconoce a las células progenitoras y las destruye. Ahora, el mecanismo intrínseco. Esta es consecuencia de una anomalía fundamental de la célula germinativa. Esta teoría es apoyada por la presencia de aberraciones caratípicas de las células germinativas y la transformación de anemias aplásticas en leucemias mieloides y su asociación con telómeros anormalmente cortos. Entonces, como se mencionó, los telómeros anormalmente cortos van a limitar la capacidad de proliferación y diferenciación. Siguiente, por favor. Ahora, como también hemos podido ver anteriormente, lo normal es la médula ósea. Podemos observar una médula ósea con un 50% de celularidad, y esto es compatible con una persona de la edad de 50 años, ya que la celularidad de la médula ósea disminuye en un 10% cada década. Entonces, en adultos normales vamos a poder observar la célula hematopoyéticamente activa, que es más o menos de color rojo, como se puede observar, y la parte inactiva es grasa, por lo que podemos ver la imagen negativa de grasa. Entonces, en lo normal vemos que es una persona, un paciente con anemia celular, con anemia aplástica, perdón, y se puede ver la hematopoiesis escasa, y en su gran mayoría es imagen negativa de grasa, entonces no hay producción. Siguiente, por favor. Ahora el cuadro clínico. Es de un inicio insidioso y las manifestaciones van a ser variables porque va a depender de la línea afectada. Entonces, en los signos y síntomas, los pacientes con anemia plástica más comúnmente presentan infecciones recurrentes con escalofríos, fiebre y postración, y esto va a ser debido a la neutropenia. También puede haber hemorragia de mucosas, petequias o equimosis debido a la trombocitopenia. También pueden cursar con fatiga, debilidad progresiva, palidez, disnea, hallazgos cardiopulmonares que van a estar asociados a la anemia progresiva. Y lo que lo caracteriza es la esplenomegalia ausente, no debe haber esplenomegalia. Y es que cuando hay hiperesplenismo, hay citopenia, esplenomegalia, hiperplasia de médula ósea, lo cual no tendría nada que ver con la aplasia, es todo lo contrario. Entonces, un hallazgo de esplenomegalia sugeriría un diagnóstico alternativo. También hay otros pacientes que son asintomáticos y presentan recuentos sanguíneos anormales. Ahora, en el hemograma, cuando vamos a hallar que el recuento sanguíneo completo va a darnos como resultado pancitopenia, que es la disminución de todas las células sanguíneas. Va a haber neutropenia, trombocitopenia y anemia. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el diagnóstico, vamos a ver que las siguientes pruebas nos van a ayudar a diagnosticar una anemia aplásica. Primero, la biopsia de médula ósea o aspiración de biopsia de la médula ósea. Un médico va a utilizar una aguja para extraer una pequeña muestra de la médula ósea. Tiene que ser de un hueso grande del cuerpo, por ejemplo, el hueso de la cadera. La muestra se examina bajo el microscopio para descartar otras enfermedades relacionadas con la sangre. La anemia aplástica. En la anemia plástica, la médula ósea contiene una cantidad de células sanguíneas menor a la cantidad de lo normal. Para confirmar un diagnóstico de la anemia plástica, vamos a requerir una biopsia de la médula. Una vez que diagnostiquemos una anemia plástica, vamos a necesitar otras pruebas para determinar la causa. En el análisis de sangre,
Normalmente los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas se mantienen dentro de ciertos rangos, pero en la anemia aplásica los 3 niveles de las células sanguíneas van a ser bajos. Siguiente, por favor. En el tratamiento, vamos a ver que los tratamientos para la anemia aplásica dependen mucho de la gravedad de la afección y de la edad. Pueden incluir una observación, transfusiones sanguíneas, medicamentos, trasplantes de médula ósea. Y si la anemia aplásica es grave, vamos a ver que el recuento de las células sanguíneas es extremadamente bajo y va a poner en riesgo la vida del paciente. Primero, las transfusiones sanguíneas, aunque no es la cura para la anemia aplásica, las transfusiones sanguíneas pueden controlar las hemorragias, van a aliviar los síntomas y ya que se suministran las células sanguíneas de la médula ósea que no produce. En las transfusiones sanguíneas, el paciente puede recibir glóbulos rojos. Estos van a elevar el reencuentro de glóbulos rojos y van a ayudar a aliviar la anemia y la fatiga. Las plaquetas, estas van a ayudar a prevenir el sangrado excesivo. En el trasplante de células madre, va a servir un trasplante de células madre para reconstruir la médula ósea. Con las células madre de un donante podría ser la única opción que el tratamiento sea exitoso para las personas con anemia plástica grave. El trasplante de células madres, también llamado trasplante de médula ósea, suele ser el tratamiento de elección para las personas más jóvenes que tienen un donante compatible. En la mayoría de casos puede ser el hermano. Inmunosupresores. Los inmunosupresores, en el caso de las personas que no se pueden someter a un trasplante de médula ósea o aquellas cuya anemia aplástica se debe a un trastorno autoinmune, el tratamiento puede consistir en medicamentos que alteren o supriman el sistema inmunitario. Los medicamentos como la ciclosporina o la globulina antimicótica suprimen la actividad de los inmunocitos que están dañando la médula ósea. Esto ayuda a que la médula ósea se recupere y genere nuevas células sanguíneas. Siguiente, por favor. Ya. Estimulantes de la médula ósea. Ciertos fármacos, incluidos los factores de estimulantes de colonias como el sarcopterin, van a ayudar a estimular la médula ósea, o sea, para que produzca más células sanguíneas. Y los factores de crecimiento se utilizan a menudo, en los factores de crecimiento se utilizan a menudo los fármacos de inmunosupresor. En los antibióticos antivirales, nos sirve para tener nos sirve para ayudar al sistema inmunitario. Lo que hace es más propenso, lo que hace que nos ayude en los pacientes sean menos propensos a las infecciones, ya que si tenemos anemia plástica, nos va a ayudar más que todo. Siguiente. La prevención. En la prevención vamos a indicarles al paciente recibir descanso, ya que la anemia puede causar fatiga, falta de aire, incluso en los esfuerzos leves. Tomarlo como calma, descanso, cuando el paciente lo necesite. Evitar los deportes de contacto debido al riesgo de sangrado. Proteger al paciente de los gérmenes. Lavarse la mano con frecuencia, evitar a personas enfermas. Eso sería todo. Siguiente, por favor. Ya, terminó la exposición, ¿no? Sí, doctora, sí ha terminado la exposición. Ya, en el artículo que ustedes han revisado, relacionaban la anemia plástica de esta paciente con la hepatitis C. ¿Había una relación causa-efecto según la visión de los autores? Doctora, lo relaciona con el virus de la hepatitis E, que sería
causante de la anemia plásica. Ya, o sea, sí lo consideraban como causante de la anemia plástica, ¿no es cierto? En este caso. Sí, doctora. Ya. ¿Cuál es el mecanismo por el cual las infecciones virales causan anemia plástica? Los virus pueden alterar los antígenos de las células madre. Entonces, nuestro sistema inmune los desconoce y los ataca. Ya, entonces sería un mecanismo autoinmune y por eso el tratamiento, ¿no es cierto? El tratamiento es para una enfermedad autoinmune. ¿Podrías indicar el tipo de tratamiento en estos casos? Ya lo han mencionado, pero vamos a repetirlo. Sí, Doctora. doctora. En el caso de los pacientes cuyo, cuyo trasplante de células, o sea, que no puedan realizarse un trasplante de células madre, se inicia con el tratamiento de inmunosupresores que va a ayudar va a ayudar en el trastorno autoinmune. Ya, inmunosupresores, pero mencionaron inmunosupresores bastante, digamos, usados en este caso. La ciclosporina y la globulina antimicótica, doctora. La globulina antilinfocítica, ¿no? Antitimocítica, perdón. Ya, ¿podrías indicar cuál es la celularidad normal de la médula ósea? Porque hablaron en algún momento cuando mencionaron los hallazgos en la biopsia. La pregunta es, ¿cuál es la celularidad normal de la médula ósea? Bueno, disculpe, doctora. Ya. Como habían indicado, la celularidad depende mucho de lo que sería la edad. Entonces, en un recién nacido, la celularidad, por ejemplo, de un recién nacido es casi el 100% o hasta el 100%. El intervalo que tiene es de 80 a 100%. Y conforme pasa una década de su vida, esta celularidad va a bajar de un 10 a un 20%. Por ejemplo, niños de 10 años tienen una celularidad promedio de 80%, con un intervalo de variación de 60 a 95%. Esto depende mucho de varios factores externos, como puede ser la alimentación y si sufre algún tipo de enfermedad que pueda afectar este valor de celularidad. Y, por ejemplo, como dije, ¿no? Los 10 años el promedio es 80%, los 20 años el promedio es 65%, y desde los 30 para abajo empieza a bajar ya de una forma más gradual hasta que llegan, ¿no? digamos, a valores bajos. En personas como 70 años tienen una celularidad de 40% en promedio, y de 80 años tienen una celularidad de 30%. Ya, está bien. Entonces la paciente es adulta, ¿no? No recuerdo bien la edad, pero creo que era entre 40 y 50. La edad de Tenía 59 años, doctora. 59 años. Entonces, digamos, a esta paciente, ¿qué porcentaje consideramos una celularidad normal? La celularidad normal de esta paciente rondaría entre de 50, estaría en promedio 50%. 50%, porque ya es una mujer adulta, ¿no? Sí. Ya, ¿y cuánto es lo que tenía en la biopsia? En la biopsia había un 100% de reemplazo celular. O O sea, sea, había incluso menos del 10% de tejido hematopoyético, casi sí, más del 90% era tejido adiposo, ¿no? así es, doctora, sí. Ya. Para esta paciente que se considera un mecanismo autoinmune, también se considera una posibilidad de tratamiento trasplante de médula ósea, o para estos casos de origen autoinmune se considera únicamente el tratamiento inmunosupresor. Bueno, en, en el, en el caso clínico se utilizó inmunosupresores y también se utilizó un soporte transfusional, pero en este caso de tipo plaquetario. No se habla sobre transfusión ósea. eh, mm, lo más probable es que si se pudiera realizar una transfusión ósea, se podría hacer,
pero probablemente buscar un donante compatible sea complicado. Entonces, para el tratamiento inmediato, lo que se realiza es el tratamiento inmunosupresor más las transfusiones plaquetarias, doctora. Ya. El tratamiento inmunosupresor dio resultado en este caso, ¿no? La paciente mejoró. Sí, la paciente mejoró, todo el valor hepático se normalizó y también y hubo resolución de la citis. Lo que sí hubo una aparición de la fungemia por cándida trópica, ya que al usarse inmunosupresores, la paciente no tenía un sistema inmune fuerte y eh, eh, mm, cualquier tipo de bacteria de tipo oportunista pudo haber proliferado en ese momento, pero también se resolvió su tratamiento de caso fungina. Claro, tuvo una infección por cándida, ¿no? Que necesitó un tratamiento específico. Hablaron ustedes de estimuladores de la médula ósea. ¿Podrían decirnos qué tipo de sustancias se consideran estimuladores de médula ósea o repetirlo porque ya lo han dicho, ¿no? Sí, doctora. Habían hablado sobre, sí, justamente estimuladores de la médula ósea. Eh, lo que había dicho mi compañera, si no me equivoco, por ejemplo, del filgastrin. También está el molgamostin y la eritropoyetina, ¿no? Ya, en general, factores de crecimiento de células hematopoyéticas y la eritropoyetina, ¿no? Ya, está bien. Termina entonces la presentación de este caso clínico. Pasamos al segundo caso clínico de hoy día. Los alumnos que van a presentar el segundo caso clínico están presentes. Sí, doctora, disculpe, está cargando la Ya, está presentación. bien, está bien. Disculpe, es que el internet está un poco lento. Doctora, ¿me escucha? Sí, puedo escuchar bien y estoy viendo la diapositiva. Ya, doctora. Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema síndrome nefrótico en niños. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para comenzar, el síndrome nefrótico es una de las patologías nefrológicas más frecuentes en pediatría y se caracteriza principalmente por edema generalizado, oliguria, hipoalbuminemia, proteinuria masiva e hipercolesterolemia. Su incidencia varía entre 1 a 3 casos por 100.000 habitantes menores de 16 años.
con una incidencia de aparición más frecuente entre las edades de 2 a 8 años. Además de esto, en la edad pediátrica es 2 veces más frecuente en el sexo masculino. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando este síndrome no está relacionado con enfermedades sistémicas, se le denomina síndrome nefrótico primario o también conocido como síndrome nefrótico idiopático. En contraste con el secundario, en el cual estas manifestaciones van a ocurrir en el transcurso de algunas otras enfermedades, como por ejemplo, podemos mencionar enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad mixta de tejido conectivo, la púrpura de Sloan-Henoch, la amiloidosis, nefropatías como la enfermedad por depósito de inmunoglobulina A o de Berger, algunas enfermedades infecciosas también como la glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica, sífilis, lepra, endocarditis infecciosa o también infecciones virales. Pero además de esto también puede estar relacionado con la exposición a ciertas drogas, como por ejemplo tenemos los AINES, la penicilamina, sales de oro, entre otras. O también puede ser con la exposición a toxinas, como por ejemplo las que dejan las picaduras de abejas. El síndrome nefrótico primario va a corresponder a un 90 a 95% de los casos diagnosticados en niños, mientras que en adultos la proporción de síndrome nefrótico secundario es sustancialmente mayor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este gráfico, principalmente para observar que también tenemos el síndrome nefrótico congénito, en el cual la aparición es en menores de 3 meses y está relacionado con mutaciones en genes NPHS1 que codifican la nefrina y también con genes NPHS2 que va a codificar la podocina. Además de esto, bueno, como ya había mencionado, tenemos el síndrome nefrótico idiopático, en el cual vamos a encontrar tres diferentes tipos histológicos, como por ejemplo vamos a tener la enfermedad de cambios mínimos, que es la que se encuentra en mayor proporción. También tenemos la proliferación mesangial y la glomerulosclerosis segmentaria focal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a proceder con la presentación del caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 14 años de edad que va a presentar una sintomatología de náuseas, mareos, vértigo, dificultad en la movilización de miembros inferiores. Familiar refiere pérdida de conciencia de forma súbita de aproximadamente 3 minutos, con antecedentes personales de epilepsia hace un año. Fue tratada con carbamazepina y antecedentes familiares de epilepsia en su abuela materna y hermano. Al realizar la escala de Glasgow, la calificación fue de 15 sobre 15. Y siguiente diapositiva, por favor. En el examen físico, bueno, se encontró que las pupilas estaban isocóricas, reactivas a la luz, la presión arterial era de 105 sobre 60, la frecuencia cardíaca de 84, la frecuencia respiratoria de 22. En el estado general del paciente se pudo observar la fascia pálida, edema palpebral, como podemos ver en la imagen, acompañado con dolor en epigastrio, en la palpación superficial y profunda, además de edema en miembros inferiores. Al momento de su llegada es diagnosticada con epilepsia y también con síndrome nefrótico. En los exámenes de laboratorio se presentó un déficit significativo de hematíes, hemoglobina,
volúmenes eritrocitarios bajos, lo cual da diagnóstico también para una anemia microcítica e hipocrómica, por disminución del volumen corpuscular medio y de la hemoglobina corpuscular media. Bueno, en la bioquímica sanguínea se encontraron alteraciones con elevación de la urea y creatinina, lo cual demuestra un daño en la función renal acompañado de pérdida de proteínas, principalmente de albúmina, pero también acompañado de disminución de globulina. El perfil lipídico también se encontraba alterado. Em, se encontró también una pérdida de proteínas en la orina de 394.20 miligramos de cilitro, microalbúmina en orina de 86.99 miligramos de cilitro. El cociente de microalbúmina creatinina era de 4.740 miligramos por gramo de creatinina, y las proteínas en orina de 24 horas estaban en un rango de 8.5 gramos por 24 horas, lo cual da diagnóstico de confirmación para un síndrome nefrótico. Se indicó un ultrasonido para visualizar la cavidad abdominal, en la cual se observó un derrame pleural bilateral de pequeña cuantía, acompañado de una ligera a moderada cantidad de líquido libre acítico intraabdominal. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando sobre la fisiología, fisiopatología, tenemos, bueno, sabemos que la barrera de filtración glomerular está compuesta por el endotelio fenestrado y, bueno, la membrana basal glomerular y el diafragma de filtración entre los pies de los podocitos y, y las células epiteliales viscerales que cubren la superficie externa de la membrana basal de las asas capilares glomerulares. En esta barrera lo que hay es filtración de moléculas que comunican al citoesqueleto con la matriz extracelular y sus alteraciones generan proteinuria. Entonces, el daño y la lesión glomerular hacen que aumente la permeabilidad en la membrana basal glomerular y, bueno, esta albuminuria desencadena la hipoalbuminemia, que va a reducir la presión oncótica plasmática. Y eso lo que hace es que se disminuye el retorno capilar periférico y va a conllevar a un aumento de la reabsorción renal de sodio. Y, bueno, esto es una de las principales causas del edema. También tenemos que además por la lesión del podocito, también se está perdiendo otras lipoproteínas, como por ejemplo se pierde HDL y lecitina colesterol aciltransferasa. También vemos que al reducir la presión oncótica plasmática, se disminuye el catabolismo y eso lo que hace es que aumente la apolipoproteína B. Entonces, al haber esa reducción de presión oncótica plasmática, lo que va a pasar es que se va a aumentar la síntesis hepática, con razón de sintetizar más proteínas. Entonces, vamos a ver que hay un aumento de lipoproteínas, lo cual también nos va a causar una hiperlipidemia. Dentro de la depuración excesiva se pierde complementos como los factores de coagulación y va a haber una disminución de los inhibidores de la calicreína y hay disminución del activador del plasminógeno y antitrombina 3. Entonces, todo esto nos va a llevar a un estado procoagulante y, bueno, en este estado de hipercoagulabilidad es otro de los trastornos más importantes que presenta el paciente con síndrome nefrótico. Y con esto quiere decir que los pacientes están predispuestos a desarrollar trombosis. Además del estado procoagulante, que se debe a la disminución de los factores que regulan la coagulación sanguínea,
hay un aumento a la tendencia de la agregación plaquetaria y con esto va a haber inmovilización a la que va a estar sometido el paciente, debido a que el edema hace que nuestro paciente tienda a guardar reposo debido a que el edema le duele. Esta presencia de edema a nivel intersticial de los tejidos hace que el tejido esté distendido y se compriman las fibras nerviosas, las terminaciones nerviosas, y entonces el edema tiende a producir dolor en la movilización. Es por eso que el niño suele estar en cama. También se ha mencionado que se pierden otras proteínas, como por ejemplo las inmunoglobulinas y proteínas del complemento, pero también se van a perder micronutrientes como el hierro, el zinc, la vitamina D y la tiroxina. Entonces, al perderse las inmunoglobulinas y las proteínas del complemento, hay una disminución de la acción del complemento. Entonces, va a haber una disminución de la opsonización y la capacidad fagocitaria. Y puede haber también una tendencia a la alteración endocrina. Va a haber una deficiencia hormonal. Aquí hemos obtenido imágenes de biopsias renales, en la que observamos, tenemos en la microscopía de la luz, vemos alteraciones mínimas. Este paciente tiene inmunofluorescencia negativa. Microscopía electrónica, en la microscopía electrónica se puede observar el borramiento de los pedicelos con vacuolización y transformación microvellosa de las células epiteliales. En la siguiente imagen podemos ver una biopsia de un hombre de 16 años de edad con síndrome nefrótico y diagnóstico en la imagen vamos a observar una celularidad del penacho y aspecto general del glomérulo dentro de los límites normales. Es importante mencionar que la inmunofluorescencia fue negativa también aquí. La imagen está con hematoxilina eosilina con un aumento de 400. La siguiente imagen es otro caso de enfermedad glomerular, donde se ve cambios mínimos en el que vemos la estructura del penacho conservada y no hay hipercelularidad. Y bueno, aquí vemos una biopsia renal de una niña de 10 años con síndrome nefrótico. La inmunofluorescencia fue negativa y el estudio ultraestructural reveló borramiento de los procesos podocitarios sin depósitos electrondensos. También, podemos ver aquí una notoria hipercelularidad mesangial que va a estar más acentuada en los dos lóbulos señalados con flechas. Y bueno, siguiente. Bueno, vamos a continuar con la sintomatología. Siguiente, por favor. Se va a presentar una proteinuria masiva, que es la presencia de proteínas en la orina. En niños se considera normal una excreción de proteínas en orina menor a 100 miligramos por metro cuadrado al día o menor de 4 miligramos metro cuadrado por hora. Cuando es igual o mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, se va a considerar una proteinuria. Y las altas concentraciones de proteínas le dan a la orina un aspecto espumoso. El edema es la hinchazón que ocurre porque hay un exceso de líquido y de sales en el cuerpo. La hinchazón suele aparecer en la cara, sobre todo alrededor de los ojos, y esto es más claramente visible a primera hora de la mañana. En los tobillos y los pies, sobre todo después de estar mucho rato sentado o de pie, y en el abdomen. La oliguria, que es una disminución de la producción de orina, que cuando es menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora en niños. La hipoalbuminemia, que es la disminución de los niveles séricos normales de albúmina, debido a una reducción de la síntesis hepática, un aumento en el catabolismo o una alteración en la distribución o por pérdida de orina. La albúmina
los valores normales en un niño es de 4 a 5,9 gramos por decilitro. Y la hipercolesterolemia es un aumento de los niveles considerados normales de colesterol en la sangre. El valor normal de colesterol total en niños es de menos de 170 miligramos por decilitro. Y cuando es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, es una hipercolesterolemia. Siguiente, por favor. Diagnóstico. Siguiente. El síndrome nefrótico es una enfermedad renal frecuente caracterizada por la pérdida de proteínas por la orina debido a un daño glomerular. Está clásicamente definida como una proteinuria en un rango nefrótico. Como ya lo mencioné, es cuando es mayor o igual a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, o la relación de proteínas creatinina es mayor a 2, o la proteinuria es 3 positivo de la tira reactiva. En la evaluación del síndrome nefrótico, en la primera presentación debe incluir un examen completo de orina, la relación de proteínas, creatinina en orina simple u orina de 24 horas, urea, creatinina, electrolitos, albúmina, hemograma y colesterol séricos. Si hay una sospecha de un cuadro nefrótico asociado, se debe ampliar las causas secundarias como complemento sérico, anticuerpos antinucleares, inmunoglobulinas, causas infecciosas como son hepatitis B, C y el VIH, además de tuberculosis y parásitos. Las pruebas genéticas deben ser realizadas si el síndrome nefrótico es congénito, si es córtico resistente, hay una historia familiar del síndrome nefrótico o una asociación a enfermedad sindrómica. Las biopsias renales son usualmente no requeridas al diagnóstico, pero deben ser consideradas si establecen factores de riesgo, como es la edad menor a 1 año o mayor a 12 años, cuando se da una elevación persistente de la creatinina sérica, cuando hay hipocomplementemia, cuando existe un alto índice de sospecha de una enfermedad diferente, es decir, síntomas extrarrenales, macrohematuria, hipertensión arterial y disfunción renal, infección con VIH, tuberculosis o hepatitis B o C, y un síndrome nefrótico familiar. Siguiente, por favor. Diagnóstico diferencial. Veremos el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. El síndrome nefrótico tiene un inicio subagudo o crónico y el síndrome nefrítico tiene un inicio agudo. El signo principal del síndrome nefrótico es la proteinuria, mientras que en el síndrome nefrítico es la hematuria. Los cilindros hemáticos se encuentran presentes solo en el síndrome nefrítico. El edema se ve en ambos, pero es mayor en el síndrome nefrótico. La hiperlipidemia, la trombosis venosa e infecciones solo se dan en el síndrome nefrótico. Y en ambos casos hay una hipertensión, pero es mayor en el síndrome nefrítico. Siguiente, por favor. Bien, ahora en el tratamiento se pueden utilizar primero estos medicamentos, pero antes nosotros tenemos que para un episodio inicial de síndrome nefrótico hay bastantes regímenes de tratamiento, donde la mayoría están basados en lo que es prednisona. Luego, cuando se da un tratamiento por una recaída del esquema establecido con anterioridad, se utilizan otros medicamentos. Ahora, ¿qué sucede? Hay pacientes que al recibir el tratamiento con esteroides van a presentar dificultades en su control. Entonces, a estos pacientes vamos a primero denominarlos en cuatro clasificaciones: recaedores aislados esporádicos, recaedores frecuentes, córtico-dependientes y córtico-resistentes. Y luego, de acuerdo para el tratamiento de estos pacientes, se van a utilizar fundamentalmente 4 grupos de medicamentos: los citotóxicos, levamisol, inhibidores de la calcineurina y micofenidato mofetilo. Entonces tenemos primero agentes citotóxicos. Tenemos lo que sería la ciclofosfamida, que es el primero de los fármacos que vamos a utilizar, que va a producir, con los pulsos intravenosos se producen resultados variables en la inducción de la remisión y se va a administrar de forma oral. Luego tendríamos el clorambucil, que es un medicamento que también se utiliza en el tratamiento durante varios años y se utiliza fundamentalmente para evitar administrar esteroides en niños para que tengan recaídas fuertes y presenten una córticodependencia. Y la vincristina, que es un agente citotóxico que se utiliza en conjunto con lo que sería prednisona en días alternos por vía intravenosa. Luego de esto,
tenemos lo que serían los inhibidores de la calcineurina. En este principal grupo tenemos dos medicamentos grandes, que serían la ciclosporina A, CSA, y el tacrolimus TAC. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos los dos grupos que tenemos el leamisol, micofenonato mafetilo, y aparte vamos a mencionar otras opciones de medicamentos de tratamiento. Primero, si vamos con el leamisol, que es se ha demostrado que la administración, que este es un antihelmíntico y va a inmunorregular con los pacientes nefróticos, en lo que suelen recaer frecuentemente y tienden a desarrollar una corticodependencia. A estos se les receta en los niños, sobre todo los que presentan una lesión glomerular mínima y corticodependencia. Luego de esto, tendríamos al microfenolato de mofetilo, que hidrolizado en su metabolito activo, que sería ácido micofelónico, va a inhibir lo que sería inosina monofosfato deshidrogenasa, que va a ser una enzima involucrada en la biosíntesis de guanosina. Y esto se utilizar también en niños con síndrome nefrótico. Luego también tenemos otras opciones de tratamiento, como sería el sirolimus o rapamicina, que es un potente inmunosupresor. Va a actuar en el mecanismo de acción. Luego tenemos la rituximab, que este es un anticuerpo monoclonal IgG1K, médico de origen humano, dirigido contra el receptor de superficie CD20 de las células B. Luego tendríamos los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, o los IECA, y los bloqueadores de receptores de angiotensina, que es BRA. Estos, en resumen, estos agentes van a reducir lo que sería la proteinuria por una disminución de la presión hidrostática transcapilar glomerular. Y finalmente mencionamos lo que sería la pentoxifilina, que este es un inhibidor no selectivo de la fosfodiesterasa y va a ejercer un fuerte efecto inhibidor de la proliferación celular, inflamación y acumulación de la matriz extracelular, por la disminución de citocinas proinflamatorias. Entonces todo esto desempeña un papel muy importante en lo que se daría la progresión de una enfermedad renal crónica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces ahora viendo esto nos enfocamos en el tratamiento que se ha dado en el caso clínico. Primero se dice que se le administró cloruro de sodio 0.9%, pasar 1900 mililitros cada 20 horas, con 80 mililitros por hora, ranitidina 50 miligramos intravenosa cada 8 horas, carbamazepina 200 miligramos cada 12 horas, eritropoyetina, ácido fólico y hierro. Como mencioné en un inicio, en un grado inicial, el tratamiento, los protocolos de tratamiento son bastante variables. Luego de eso se realizaron exámenes de control y se indicó que tenía leve mejoría en los marcadores hematológicos, pero aún sigue existiendo una alteración bioquímica sanguínea en lo que sería la función renal. Luego de eso se le prescribe ampicilina más subaltán, 1.5 gramos intravenosa cada 8 horas, prednisona de 60 miligramos vía oral a las 8 de la mañana, espironolactona, 25 miligramos vía oral a las 4 de la tarde, furosemida 20 miligramos cada día, y carbamazepina 200 miligramos vía oral. Así pasando esto, al final se le sigue administrando ácidos acetilsalicílico, 8 miligramos después del almuerzo, eritropoyetina 200 unidades intracenales intravenosa, ácido fólico, una tableta bioral antes del almuerzo, líquido de mantenimiento bioral, 500 mililitros cada día. La paciente, luego fue referida al hospital de origen y antes del traslado se le realizaron exámenes y aún seguía mostrando una falla renal y sin mucha mejoría. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya aquí, siguiente diapositiva. Ya, listo, una más, por favor. Listo, perfecto.
Bueno, tenemos primero como comentarios acerca del caso clínico que el síndrome nefrótico es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en lo que sería en los niños, ¿no? Se tiene una incidencia que varía, digamos, entre 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes menores de niños de 16 años. Entonces, durante la edad pediátrica, muchas de las primeras causas de enfermedad renal son alteraciones estructurales de los riñones y del tracto urinario, las cuales van a progresar a insuficiencia renal crónica. Pueden progresar. Entonces, esto se va a presentar sobre todo entre los 2 y 8 años y en el sexo masculino. La mayoría de todos estos casos, que se inician entre los 2 y 10 años, se ven en edad que corresponden al síndrome nefrótico primario o idiopático y van a constituir alteraciones histológicas que van a suele ser más frecuentes a la enfermedad por cambios mínimos o nefrosis lipoidea. Luego tenemos que el síndrome nefrótico se caracteriza clínicamente por la presencia de van a presentarse edemas, oliguria, hipolinemia, hiperlipidemia y proteinuria, lo que sería en el rango nefrótico. Mayor o igual a 40 miligramos por metro cuadrado centímetro sobre hora. La respuesta al tratamiento entonces será con esteroides, que es la más satisfactoria, entre un 80 y 95% de los niños. Pero sin embargo va a haber más o menos un 70% que pueden recaer con frecuencia durante el primer año. Y algunos con corticoides dependientes o corticoresistentes. Y por este motivo se mencionaron los medicamentos iniciales, que son niños que van a requerir otro tipo de medicamentos inmunosupresores. Finalmente, hay manifestaciones clínicas de nuestro paciente como la fase pálida, edema palpebral y de miembros inferiores, y se van a encontrar hallazgos de laboratorio como anemia microcítica, hipoalbuminemia, con una proteinuria de 8.5 gramos cada 24 horas, hiperlipidemia, lo cual hace probable como un diagnóstico diferencial el diagnóstico de un síndrome nefrótico. Entonces, en este tipo de casos de síndrome nefrótico, tomando en cuenta todas estas referencias y todos los síntomas mencionados, se da este diagnóstico y, bueno, hacer esto. Siguiente diapositiva, por favor. Y siguiente diapositiva, por favor. Bien, finalmente, como conclusiones tenemos que el síndrome nefrótico primario corresponde a un 90-95% de los casos diagnosticados en niños, mientras que en adultos la proporción del síndrome nefrótico secundario es sustancialmente mayor. Tenemos que el síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria masiva, un edema generalizado, oliguria, hipominemia e hipercolesterolemia, y que para el paciente para el tratamiento de estos pacientes se utilizan fundamentalmente 4 grupos de medicamentos como son citotóxicos, leamisol, inhibidores de la calcinuria, microfenolato mofetilo, pero además se han utilizado otros agentes, son para los niños que van a presentar una resistencia o para no volver a los niños a córtico-dependientes. Y bueno, eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Ya, está bien. La conclusión en este caso clínico es que el síndrome nefrótico fue de tipo idiopático por cambios mínimos o hubo alguna otra causa. ¿Cuál fue la conclusión? Sí, doctora, fue el tipo primario idiopático porque se presentaron cambios mínimos, como en la mayoría de los casos que se suele presentar en niños Ya. pequeños. El tratamiento, teniendo en cuenta que es una niña de 14 años, ¿se inició con corticoides o iniciaron con los otros tipos de fármacos? No recuerdo bien si mencionaron el tratamiento en esta niña. Se utilizó con ampicilina, sulbactam, también se utilizó para carbamazepina, cloruro de sodio. No se utilizaron los otros fármacos porque todavía no se había presentado una resistencia a los corticoides ni tampoco una corticodependencia. Si es que se presentaba, le hubieran dado los fármacos. O sea, se inició con corticoides el tratamiento. Ya. La carbamazepina fue porque tenía antecedentes de epilepsia, porque creo que tenía antecedentes de epilepsia, o fue por alguna otra, o fue por otra razón. Sí, doctora, fue por los antecedentes de epilepsia. Ya. O sea, eso no tenía nada que ver con el síndrome nefrótico. No recuerdo si ustedes mencionaron un dato en el aspecto de la orina que hace sospechar de síndrome nefrótico. Pusieron una foto de orina donde estaba el signo que hace sospechar de síndrome nefrótico. Sí, doctora, la proteinuria. No, sí, la proteinuria, pero si tú miras la orina en un frasco,
como cuando están llevando la muestra al laboratorio, ¿hay algún dato observando solamente la orina que te hace sospechar de síndrome nefrótico? Doctora, que sea espumosa. Correcto, que sea espumosa, ¿no? Ese es un dato del examen ectoscópico de la orina. Mencionaron el diagnóstico de síndrome nefrótico en adultos, ¿no? 3.5 gramos de proteínas en 24 horas por 1.73 metros cuadrados. ¿Cuál es la diferencia con el diagnóstico de síndrome nefrótico en niños? El diagnóstico es un poco diferente, se manejan otras cifras. Bueno, creo que lo mencionaron, ¿no? Más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. ¿Podrían revisar esto? La definición del síndrome nefrótico en niños. Sí, doctora, es cuando la proteinuria es un rango nefrótico mayor o igual a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Por hora, ¿no? Esa es la definición en niños, pero en adultos es un poco diferente, ¿no? Ahí se utiliza más bien la cifra de 3.5 gramos en orina de 24 horas, ¿no? por 1.73 metros cuadrados. En referencia a la hipertensión, ¿es típica del síndrome nefrítico o del síndrome nefrótico? La hipertensión. Del síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico. ¿Podrías repetir la patogénesis de la de la hiperlipidemia en general, ¿no? Claro que típicamente es la hipercolesterolemia, pero en realidad se puede hablar también de una hiperlipidemia en pacientes con síndrome nefrótico. Bueno, es cuando hay un aumento de colesterol en la sangre. Y lo normal sería, en el caso de los niños, que tengan de 170 a 199 miligramos por decilitro. Y cuando es mayor o igual a 200, se encuentra elevado. Claro, esa es la definición, ¿no? De hipercolesterolemia, pero ustedes hablaron de la patogénesis, aumento de síntesis de lipoproteínas hepáticas, en fin, ¿no? Mencionaron varios detalles. ¿Podrían repetir, por favor, esa parte? ¿Compartimos diapositivas otra vez, doctora? ¿O solo... Sí, a ver, compartan la diapositiva porque lo explicaron bien, había varios detalles. ¿Por qué aumenta el colesterol en relación al síndrome nefrótico? Doctora, ¿puede verlo? Bueno, es la siguiente diapositiva, no es esa, sino la siguiente. Esa. Ah, no, esa no es, entonces es la que sigue. Claro, ahora recién. Ya. Bueno, como se mencionaba, por la lesión del podocito se perdían más lipoproteínas, se perdía HDL y se perdía lecitincolesterol aciltransferasa. También se mencionaba que al reducir la presión oncótica plasmática, lo que iba a haber era un aumento de la síntesis hepática para
para en sí sintetizar más proteínas, entonces lo que se iba a ver es un aumento de las lipoproteínas, lo que era la causa de la hiperlipidemia. Bueno, entonces lo que están mencionando, y según lo que se ve en la diapositiva, se pierde en orina HDL, ¿no? Que es una lipoproteína que se opone a la aterogénesis y aumenta más bien la síntesis hepática de LDL y de de VLDL y kilomicrones, ¿no? Que son lipoproteínas que más bien son aterogénicas. Sí, es correcto, ¿no? También mencionaron algunos conceptos sobre la patogénesis del edema. Creo que es la diapositiva anterior. Sí, está. Sí. A ver, Sí, ¿podrías volver a doctora. explicar? Ok. Bueno, empezábamos hablando de que había un daño y lesión glomerular. Y bueno, esto hacía de que aumente la permeabilidad de la membrana basal glomerular. Y bueno, esta albuminuria lo que iba a desencadenar la hipoalbuminemia, que hacía que se reduzca la presión oncótica plasmática. Y esto hace que disminuya el retorno capilar periférico, lo que va a conllevar así a un aumento de la reabsorción renal de sodio, y esto es lo que causa prácticamente el edema. Bueno, habría que mencionar también que hay una estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que es lo que Sí. causa el aumento en la reabsorción renal de sodio y la retención de líquidos y el edema. Y ya está bien la presentación. Entonces, tenemos la próxima presentación con el caso clínico del subgrupo 6 el viernes 8 de octubre a las 5 de la tarde. Es feriado, pero yo creo que podemos reunirnos sin mayor problema. No sé si tienen alguna consulta o comentario antes de salirnos de la reunión. Bueno, finaliza entonces la presente reunión. Doctora, buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes. Buenas tardes.